el día de hoy, el tema que vamos a ver básicamente consiste en el concepto jurídico. ¿De dónde saqué yo el material que tienen en este momento en pantalla? Tendrán que ir a lo que es Classroom y creo haber compartido yo este material que lleva por nombre concepto jurídico. Esto lo encontramos nosotros en Classroom bajo el título o la publicación Lectura Concepto Jurídico. Descargan el archivo de PDF y se deberán ir directamente a la página 126, ¿sí? Las páginas anteriores, si usted quiere leer el documento completo, le hago una invitación, toda vez de que ahí se explica lo que hemos venido hablando sobre lo que es la lógica, lógica formal, la lógica jurídica, la ciencia de la lógica, cómo se clasifica, en qué tipo de ciencia. Hablamos también de los principios jurídicos, los principios lógicos jurídicos. También en las páginas anteriores de este contenido usted va a encontrar mayor información sobre los principios lógicos y la lógica en general, etcétera. Entonces, en la página 126 vamos a encontrar nosotros lo que es el concepto jurídico, ¿sí? Entonces, vamos a principiar acá leyendo el principio, el concepto jurídico se encuentra dentro de las estructuras del pensamiento jurídico. Entonces, acá ya tenemos una pequeña definición al momento de dar lectura al título. Concepto jurídico es una estructura, es una de las formas del pensamiento jurídico. Ese sería ya un punto a su favor al momento de tratar de definir qué es un concepto jurídico, ¿sí? Veamos entonces más a profundidad qué es el concepto jurídico de acuerdo a este material. Vamos a iniciar la lectura, voy a yo iniciar la lectura y posteriormente voy a ir delegando la lectura y la participación de cada uno de ustedes. Concepto jurídico. El concepto jurídico es una especie de concepto. El concepto es lo general, pero en este caso ya encontramos una, por así decirlo, clasificación. En este caso sería el concepto jurídico, enfocado a lo jurídico. ¿Y qué es el concepto? Para poder entender el concepto debemos de ir nosotros a las materias, en el caso de, les puedo ejemplificar la materia de técnicas de estudio e investigación. Yo estoy dando ese curso también, plan fin de semana, sábado y domingo, y cuando hablamos de concepto, básicamente mencionamos que es una de las formas mínimas del pensamiento humano, ¿sí? Conforma o es parte de la estructura del pensamiento. Entonces, si aplicamos ese concepto, esa definición en el concepto jurídico, encontramos que es básicamente lo mismo, que es el pensamiento enfocado a lo jurídico, enfocado al derecho, enfocado a las ciencias jurídicas. Por eso decimos que es una especie de concepto, porque concepto es, de forma general, abarca y encierra una clasificación enorme de los conceptos, ¿verdad? Pero muy puntualmente en lógica jurídica nos vamos a enfocar al concepto jurídico. Esta proposición, que refiere a un juicio categórico afirmativo, establece una relación de especie, concepto jurídico, y género, concepto, que se funda en, inciso A, lo común a nivel conceptual, que es el elemento del pensamiento referido por el término concepto, el cual tiene por comprensión las siguientes propiedades que integran la esencia que representa. Los conceptos significados con las palabras elemento general del pensamiento, representación intelectual de un objeto y abstracto. Aquí están, por así decirlo, desintegrando la definición del concepto jurídico o el concepto como tal, tratando la manera de desintegrarlo y de ser muy puntual con los caracteres, con los elementos, con las propiedades de la cosa. Traen concentrados los En este perros de caso arriba. es el concepto. Luego menciona el inciso B, la extensión del concepto de concepto, por la cual se aplica a todo concepto jurídico porque cumple todas las notas que aquel comprende. Inciso C, la predicabilidad de concepto y de concepto, por la cual puede decirse o atribuirse a todo concepto jurídico, porque cumple todas y cada una de las notas que constituyen la esencia de aquella significación elemental, resultando así el juicio que establece la relación de especie a género. El razonamiento anterior, dicho simplemente, parte de lo común a nivel conceptual, para que a través de la comprensión, extensión y predicabilidad de la forma del pensamiento más simple, se aplique y predique
a la que contiene más esencias, estableciendo así una relación de especie a género. Y tenemos acá un mapa conceptual, un esquema de la lectura anterior, ¿sí? Para una fácil interpretación. El concepto de forma general se divide en especie, que en este caso sería concepto jurídico, ¿sí? ¿Qué nos dice el concepto? ¿De qué es? El concepto, elemento general del pensamiento, es una representación intelectual de un objeto y es abstracto. El concepto jurídico, en dado caso, es un concepto porque es un elemento general del pensamiento, representa intelectualmente un objeto y es abstracto. Y luego tenemos acá, llegando a la conclusión, que el concepto jurídico es una especie de concepto. Es una clasificación del concepto. Continuamos. Solicito entonces, en este momento acá, a la compañera Yolanda Flores, que nos pueda dar lectura del primer párrafo a el párrafo que termina con elementos del pensamiento, por favor. Sí, licenciado, en la página 120, es que en su diapositiva 127. no, ajá, pero no sé si me puede poner la diapositiva o lo busco en Classroom. Creo que lo estoy compartiendo, no sé si lo puede ver. Sí, el inciso B, No, ya estamos en la página 100, perdón, 128, disculpe. sí, ok. Por lo anterior, se puede expresar el concepto jurídico al igual que el concepto, que a no es a uno el acto de concebir, a dos la palabra o el término, a tres la imagen sensitiva o representación de un objeto, el objeto al cual se refiere, y a cinco la suma de las notas esenciales del objeto significado, y B tiene las características de B1, comprensión, B2, conexión con otros conceptos, y B3, extensión. Eduardo García Maínez, siguiendo la filosofía de Wundt, coincide parcialmente con lo afirmado en el párrafo inmediato anterior, porque expresa que todos los conceptos, absolutamente todos, tienen dos características esenciales: a la determinación del contenido, comprensión, y B, la conexión de otros conceptos. Lo manifestado por aquel pensador no excluye la característica denominada extensión, la cual ya se estudió. Todo lo que se ha negado y afirmado del concepto jurídico se funda en que parte de su naturaleza es común con la de todo concepto, porque es un concepto, pero su esencia también está integrada por la forma del pensamiento, referido con el término jurídico, la cual es necesario examinar para establecer si difieren esos elementos del pensamiento. Al respecto, se considera que los conceptos jurídicos difieren de los demás conceptos por tres razones. A, la relación entre el concepto aludido con la expresión jurídico y los constitutivos de la comprensión del significado con el término concepto, ya que precisa un elemento general del pensamiento jurídico que representa intelectualmente un objeto propio o estudio por el derecho. B, las características propias del concepto jurídico, las cuales son con apoyo a la doctrina de Eduardo García Maínez. B1, fundamento en juicios jurídicos directos o indirectos, ya sea porque figuran como elementos de los juicios jurídicos o porque son elaborados por la ciencia o filosofía jurídica, respectivamente, pero que en todo caso aluden a las del primer tipo, los directos. Y B2, referencia axiológica jurídica, porque si dichas significaciones elementales tienen fundamento en juicios jurídicos directos o indirectos, los mismos indican directa o indirectamente a valores y... Gracias. Dejémoslo hasta acá. Y vamos a pedir entonces acá que retome la lectura el compañero Axel Pastor. No sé si estará por ahí conectado.
¿Está bien, Lee? El inciso C hasta conceptos jurídicos, por favor. ¿Está bien? Inciso C dice, los objetos referidos porque los conceptos jurídicos pueden dividirse, como afirma Eduardo García Maínez, en total o parcialmente construidos. Los del primer tipo refieren a objetos cuya existencia es exclusivamente jurídica. Verbigracia, los conceptos de jurisprudencia, excepciones perentorias y auto para mejorar, fallar, entre otros, y los del segundo orden aluden a objetos que también están significados por nociones que no se corresponden exclusivamente al derecho. Por ejemplo, los conceptos representados por los términos persona, matrimonio, estado y bien mueble y otros. En este tipo de conceptos se emplea el de superestructura y el de infraestructura. ¿A qué refiere a las naciones jurídicas que se encuentran superpuestas a otras de índole distintas? Y estas jurídicas que se encuentran supuestamente al objeto, significado que constituye la base para los distintos conceptos que corresponden a distintas ciencias. Los conceptos parcialmente construidos evidencia que un mismo objeto puede ser estudiado por diversas disciplinas desde su perspectiva particular. Gracias. Dejémoslo por acá, ¿sí? Entonces, primero de la lectura anterior del compañero, podemos entonces iniciar a colocar nuevas palabras en nuestro glosario. La primera que yo pude identificar en este sentido es verbigracia, ¿sí? Esa la vamos a estar nosotros entonces integrándola en nuestro glosario de palabras para esta nueva entrega, ¿sí? Entonces, para esta nueva entrega vamos a colocar lo que es la nueva palabra verbigracia, ¿sí? Y explicando para ir ya aterrizando directamente, importante lo que mencionábamos en este... Vamos a dejarlo acá. Aquí. Los objetos referidos porque los conceptos jurídicos pueden dividirse, como afirma Eduardo García Maínez, en total o parcialmente construidos. Los del primer tipo refieren a objetos cuya existencia es exclusivamente jurídica. Los conceptos de jurisprudencia, excepciones perentorias, auto para mejor fallar. ¿Por qué son conceptos eminentemente jurídicos? Porque solo los empleamos para referirnos a cuestiones de las ciencias jurídicas, ¿sí? Por así decirlo, el vocabulario que usted como futuro abogado, como futuro notario, como futura abogada y futura notaria, usted va a emplear conceptos que solamente en esta disciplina los puede emplear, ¿sí? A eso se refiere con este primer tipo de conceptos jurídicos cuya existencia es jurídica. Usted en su día a día no va a emplear este tipo de conceptos porque realmente las personas particulares, primero, no le van a entender. Segundo, no saben cuál es la definición. Tercero, no se manejan en el campo del derecho. Por lo tanto, esos conceptos para estas personas particulares y que no son estudiantes de derecho, que no son abogados, que no son jueces, que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema de justicia o la ciencia del derecho, realmente no los ocupan, ¿sí? Y los clientes que van a llegar a su oficina, cuando usted explica, tiene que tratar la manera de explicar en el modo de que estas personas, sus clientes, le puedan entender, ¿sí? Entonces, estos conceptos que tenemos acá que yo subrayé, jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Excepciones perentorias. ¿Qué son las excepciones perentorias? Auto para mejor fallar. ¿Qué es el auto para mejor fallar? Primero, son conceptos jurídicos. Son figuras jurídicas empleadas en las ciencias jurídicas. Jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente del derecho,
¿sí? Es una fuente secundaria, porque la fuente principal del derecho es la ley. En la legislación guatemalteca es la ley. Pero la jurisprudencia, en aquellos casos en donde existan lagunas legales, donde se necesite un criterio, una jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, ahí es donde empleamos la jurisprudencia. Se dice que la jurisprudencia nace cuando existen fallos en el mismo sentido, contestes, y que crean jurisprudencia, ¿sí? Luego nosotros empleamos el concepto jurídico de excepciones perentorias más en el área privado, de derecho privado, entiéndase derecho civil, procesal, civil y mercantil. Y aún es más específico porque las excepciones perentorias se ocupan en el derecho procesal, ¿sí? ¿Qué son las excepciones perentorias? Primero, las excepciones, la palabra excepción, esa es una palabra que la utilizamos nosotros en diferentes momentos, no solamente en el derecho, pero excepciones perentorias, esa sí es una figura jurídica, totalmente jurídica, porque nosotros empleamos las excepciones perentorias en el derecho procesal. ¿Y qué son las excepciones? Pues es un mecanismo de defensa que tiene el demandado para interponerse ante las pretensiones del actor, ¿sí? Auto para mejor fallar también es un concepto jurídico que nosotros lo empleamos eminentemente en derecho procesal. Y es por así decirlo, es un medio en el cual dispone el juez para poder llegar a dictar un mejor fallo, una mejor resolución, ¿sí? Entre otros, habrán muchos y muchos y muchos conceptos jurídicos. ¿Y qué es lo que menciona acá sobre estos otros conceptos? Dice, los del segundo orden aluden a objetos que también están significados por nociones que no corresponden exclusivamente al derecho. Es decir, son conceptos que pueden tener diferentes significados, diferentes empleamientos cuando usted está desarrollando algún tema, cuando usted está hablando con alguien, usted los emplea y la persona le va a entender, porque no es un concepto jurídico, sino que es un proceso, es un concepto, por así decirlo, versátil, ¿sí? Usted lo puede aplicar en cualquier disciplina, en cualquier tema, y cualquier persona le va a captar el concepto. Aquí entonces tenemos la persona. La persona no es un concepto jurídico, pero sí lo utilizamos mucho en el derecho civil. Entonces, si lo aplicamos en derecho civil, puede ser un concepto versátil. De la forma general y de lo específico ya sería en un concepto jurídico. Matrimonio también es un concepto que lo utilizamos nosotros no solamente en derecho. Es por ello que decimos que es un concepto versátil, porque en derecho civil sí lo ocupamos. El Estado, esta palabra también es un concepto versátil, lo podemos utilizar nosotros en derecho constitucional, derechos humanos, derecho administrativo y una infinidad de derechos. Pero también la palabra Estado, el concepto de Estado, lo utilizan otras disciplinas, por ejemplo en economía, por ejemplo en trabajo social y en fin. Bien mueble es otra palabrita que corresponde al derecho civil. Pero el bien mueble también se utiliza en cualquier otra ciencia, en cualquier otro tema que no sea específicamente de derecho. Los primeros se diferencian porque exclusivamente, como se lo subrayé yo acá, exclusivamente corresponden al mundo jurídico. Y los segundos no corresponden exclusivamente al derecho, ¿sí? Esas son las dos diferencias. En este tipo de conceptos se emplea de superestructura y el de infraestructura. Aquel refiere a las nociones jurídicas que se encuentran superpuestas a otra de índole distinta y al objeto significado que constituye la base para los distintos conceptos que corresponden a distintas ciencias. Los conceptos parcialmente construidos evidencian que un mismo objeto puede ser estudiado por diversas disciplinas desde su perspectiva particular. Muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con la explicación anterior. Entendido, Eli, gracias. Muy bien. Entonces vamos a proceder acá con la lectura. Vamos a continuar acá con Edgar Picón, si está conectado. Vamos a dar lectura a este párrafo en las características hasta los conceptos jurídicos, por favor.
En las características propias del concepto jurídico, Eduardo García Maynes utiliza las palabras a fundamento normativo para referirse a la identidad como B1, porque emplea indistintivamente como sinónimos las palabras normas de derecho y juicio jurídico. Y como se explicó en los principios lógicos supremos aplicados en el derecho, ambos términos no refieren a una sola y misma cosa. El primero alude a la expresión verbal del juicio jurídico, el segundo a dicha forma del pensamiento en sí, y B, referencia axiológica, para aludir a la identificada como B2, pero se reservan esos vocablos para significar la propiedad común de los conceptos de las ciencias culturales. Verbigracia, la historia del derecho y la ética, entre otras, cuyo objeto están referidos a valores por dichas distinciones en que se cambiaron de nombre a las características indicadas para que exista congruencia en su contenido y expresión en la naturaleza, las características propias de los conceptos jurídicos. Gracias. Como se puede apreciar, el concepto referido en el término jurídico sí proporciona elementos suficientes para discernir el concepto jurídico de los demás conceptos, por lo que a continuación se procederá a determinar su esencia completa. Entonces aquí ya tenemos una definición del concepto jurídico. Se ha definido de las siguientes formas. Eduardo García Maynes y José Fernando Velázquez Carrera no detallan la esencia completa del concepto jurídico en una sola proposición, pero de lo que entienden por concepto y de las características específicas de aquella, es una significación elemental referida a objetos propios o estudiados por la ciencia jurídica, que tiene las siguientes características: determinación del contenido, comprensión, conexión con otros conceptos, fundamento normativo y referencia axiológica. Esta es la definición de concepto jurídico. La van ustedes a subrayar o la van a ustedes a copiar y colocar en una hoja donde lleven sus apuntes, sus notas, la definición, ¿verdad? Y también sus características. Tenemos también a Luis Alberto Padilla, que para él, según su criterio, también él otorga una definición según lo que él piensa de qué es el concepto jurídico. Luis Alberto Padilla define solamente el concepto, no obstante que su trabajo versa sobre lógica jurídica como una significación elemental. Muy bien, continuamos entonces. Estábamos en la definición de Luis Alberto Padilla, que él solamente define el concepto nada más. Y vamos a ver entonces por qué es así. Lo único común que tienen las definiciones citadas es la expresión de la naturaleza de concepto, pero la primera de Eduardo García Maynes y José Fernando Velázquez Carrera se considera correcta. ¿Sí? Entonces, la conclusión que dan es que la definición de Eduardo García Maynes y José Fernando Velázquez Carrera es válida. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, necesito que coloquemos esto en otro archivo en limpio, ¿verdad? Indicando que la definición de concepto es tal y tal, según los autores Eduardo García Maynes y José Fernando Velázquez Carrera, porque se considera como correcta y válida. Se diferencia porque indica la parte de la esencia del concepto jurídico que lo diferencia de cualquier otro, por el tipo de objetos que refiere y sus características específicas. Por tanto, partiendo de lo expresado por los filósofos del derecho identificados en la literal A1, pero con los cambios nominales señalados a las características propias del concepto jurídico e indicando otra que es común con cualquier concepto que se analizó en el primer capítulo de este trabajo de investigación, la denominada extensión se define como una significación elemental referida a objetos propios o estudiados por la ciencia jurídica, que tiene las siguientes características: determinación del contenido, comprensión, conexión con otros conceptos, extensión, fundamento en juicios jurídicos y referencia axiológica jurídica. También se puede definir el concepto jurídico con fundamento en la definición de concepto formulada en el primer capítulo de esta investigación monografía, cuyos elementos se utilizaron al inicio de este subepígrafe para demostrar la relación de especie a género entre esas significaciones. Es un elemento general del pensamiento jurídico
que represente intelectualmente en forma abstracta un objeto propio o estudiado por el derecho y tiene las siguientes características: determinación del contenido o comprensión, conexión con otros conceptos, extensión, fundamento en juicios jurídicos y referencia axiológica jurídica. Este es la definición, creo yo, que más completa. Si quieren tener una segunda definición, la pueden colocar ahí, porque justamente el concepto jurídico es un elemento general del pensamiento jurídico. ¿Se acuerdan que al principio de la lectura yo les mencioné que, siendo muy directo, muy concreto, el concepto jurídico es una estructura del pensamiento jurídico? Y esa sería otra de las definiciones válidas que usted puede otorgar cuando le pregunten ¿qué es un concepto jurídico? Bueno, el concepto jurídico es una forma del pensamiento jurídico. Constituye una estructura del pensamiento jurídico. Ahora bien, si usted quisiera ser un poquito más profundo y ampliar su respuesta, ya tenemos dos. La que subrayamos de los autores Eduardo García Maínez y Fernando Velázquez Carrera, que es el que les comentaba que teníamos que subrayar. Es una significación elemental, etc. Y también en la página 131, al principio, el primer párrafo, establece que es un elemento general del pensamiento jurídico y usted coloca su respuesta, tanto las características. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las características del concepto jurídico, ¿sí? Características. Al definir el concepto jurídico, se expresaron las siguientes características, de las cuales las primeras tres corresponden a todo concepto. Es decir, las tres características primeras le corresponden a la palabra concepto, ¿sí? Al género. Y las últimas dos características le corresponden al concepto jurídico. Pero el concepto jurídico ya hablamos que es una clase de concepto. Entonces, eso significa que al concepto jurídico le corresponden todas las características que al concepto también le competen. ¿Por qué razón? Porque el concepto jurídico nace del concepto. Si el concepto no existe, no existe el concepto jurídico, porque el concepto jurídico depende directamente del concepto. Por así decirlo, en simples palabras, el concepto es la mamá, es la madre, y el concepto jurídico es su hijo, ¿verdad? Entonces, las mismas características del concepto le van a afectar al concepto jurídico. Y esas características son, vamos a solicitar acá entonces a la compañera Claudia Méndez, que nos pueda dar lectura a la característica B1, determinación del contenido, comprensión, hasta B3, hasta el final de la página 131 de servicios estatales. Por favor. Buenos días. Determinación del contenido o comprensión. Es el conjunto de notas o propiedades que constituyen la esencia representada por el concepto jurídico. Por ejemplo, el referido por el término contribución especial contiene las notas tributo, beneficios directos, contribuyentes, obras públicas y servicios estatales. B2. Conexión con otros conceptos. El conjunto jurídico tiene conexión con otros conceptos, característica que se evidencia con su comprensión. En el ejemplo citado, tributo, beneficios directos, contribuyente, obras públicas y servicios estatales son palabras que aluden a otros conceptos. B3. Extensión. La extensión del concepto jurídico es el conjunto de individuos, sujetos u objetos a los que se aplica. Por lo anterior, el concepto jurídico de contribución especial se aplicará únicamente a los atributos que cumplan las notas que el mismo contiene.
En la lógica jurídica también se aplica la relación inversa entre la comprensión y la extensión en el concepto jurídico, porque a mayor comprensión corresponde menor extensión y a mayor extensión menor comprensión. Verbigracia es el concepto jurídico significado con las palabras contribución especial por mejoras. Tiene mayor comprensión pero menor extensión que el concepto indicado por el término contribución especial, porque se aplicará únicamente a los atributos que causan beneficios directos por el contribuyente derivado exclusivamente de la realización de una obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria, excluyendo a cualquier otro tipo de tributo. La contribución especial genera beneficios directos por el contribuyente, también por la realización de servicios estatales. Gracias, muy amable. Entonces acá, si pudimos leer ahora, pues es muy fácil leer, ¿verdad? Pero ya al momento de analizar la lectura, ese proceso mental de analizar y de aplicar la razón, el razonamiento, vamos entonces a concluir con lo siguiente. De acuerdo a la lectura, vamos a utilizar acá lo que es nuestra pizarra para poder ejemplificar acá lo que leímos en este momento. Color rojo y vamos a colocar acá un concepto. Estado. ¿Cuáles son, al momento de definir el estado, cómo lo podemos nosotros definir? La palabra estado, ¿qué conlleva definir a la palabra estado? De acuerdo a la lectura, las propiedades, ¿verdad? ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Cuáles son esos elementos que necesitamos? Necesitamos obviamente relacionar la palabra estado con otros conceptos, ¿sí? Otro concepto sería entonces población. Lo vamos a colocar en, sería población. Otro concepto, propiedad del estado o carácter para poder definir estado, tenemos población. Otro sería territorio. Poder. ¿Cuáles otros? Organización. Aquí hay quienes colocan población o un conglomerado social. Poder también lo podríamos colocar acá. Otro concepto sería la soberanía. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Estamos tratando de definir al Estado, pero obligadamente tenemos que tratar en la forma extensiva, abarcar otros conceptos, relacionar el concepto con otros conceptos, ¿sí? Entonces eso es lo que estaba mencionando la lectura, ¿sí? Creo que levantó la mano acá la compañera, pero no me di cuenta quién. Si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna intervención en este momento, yo otorgo tiempo para quien la quisiera realizar. ¿No? Muy bien. Entonces acá, de acuerdo a la lectura, pues podemos ejemplificarlo de esta manera, ¿verdad? Vamos a volver aquí a nuestra lectura.
Esto es en cuanto a la determinación del contenido comprensión, ¿sí? Porque aquí, digamos, el concepto que colocaron es contribución especial. Pero para poder definir contribución especial necesitamos de utilizar otros conceptos. Tributo es otro concepto. Beneficios directos es un concepto compuesto. ¿Por qué? Porque si apartamos y desintegramos la palabra, no la palabra, sino el concepto, obviamente, ¿verdad? Si lo dividimos, tenemos beneficio es un concepto. Directo es otro concepto. Y ambas palabras juntas forman un concepto compuesto, ¿sí? Contribuyente es un concepto. Obras públicas, concepto compuesto. Servicios estatales, concepto compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque servicio es un concepto y estatal es otro concepto, ¿sí? Entonces, en cuanto a la determinación del contenido comprensión, vamos a ocupar otros conceptos para poder definir el concepto del cual estamos nosotros hablando. Conexión con otros conceptos, creo que ya quedó claro, ¿verdad? De que si necesitamos, por ejemplo, definir el Estado, para definir el Estado necesitamos el concepto de población, concepto de soberanía, concepto de territorio. Entonces el concepto siempre va a relacionarse con otros conceptos. Extensión. Cuando hablamos de la extensión, es un poco más fácil de entender. ¿Por qué es un poco más fácil de entender? Porque tenemos acá lo general. Y vamos a ir hacia lo particular, lo específico. Por ejemplo, tenemos acá el Estado, ¿verdad? De forma general. Pero vamos a delimitar al Estado. Entonces, si lo delimitamos, vamos a ponerle nombre y apellido a ese Estado. Estado de Guatemala. Y ahí lo delimitamos y sería más fácil entonces de abordar el concepto, ¿sí? Cuando hablamos de esa característica que es de lo general hacia lo específico. Tenemos el concepto de Estado, estamos generalizando. Tenemos, por ejemplo, una ley. Ley, un concepto jurídico. Pero si yo ya cito específicamente, delimito ese concepto de ley, puedo decir yo el Código Penal, puedo yo mencionar la ley del organismo judicial, ya estoy delimitando, ¿verdad? Entonces, según esa característica, básicamente establece que a mayor, ese principio que establece acá, no sé si lo pueden ver, en lógica jurídica también se aplica la relación inversa entre la comprensión y extensión en el concepto jurídico, porque a mayor comprensión corresponde menor extensión y a mayor extensión, menor comprensión, ¿verdad? Entonces, cuando vamos delimitando, ya no necesitamos una extensión enorme porque ya delimitamos, ¿sí? A eso se refiere en ese sentido. Luego hablamos sobre la característica fundamento en juicios jurídicos. Los conceptos jurídicos tienen dos tipos de fundamento en juicios jurídicos. Directo
Si figuran como elementos de los juicios jurídicos verbigracia, los referidos con las expresiones contribución especial y contribución especial por mejoras. Figuran como elementos del juicio jurídico aludido en el artículo 13. No vamos a citar el código acá porque este autor es, como lo mencionábamos, García Maínez, que es un autor jurista mexicano que estudió en Alemania. Entonces la corriente de estudio y la que él maneja es de derecho germánico, ¿verdad? Y por ser efectivamente un autor mexicano, pues la legislación que él utiliza en esta investigación, en este material de apoyo, pues va en ese sentido de la legislación mexicana. No obstante, pues como es un país vecino, es cercano al estado de Guatemala, muy probablemente es semejante al ordenamiento jurídico que utilizamos nosotros en Guatemala. Pero no vamos a citar el artículo directamente que aparece en esta obra porque no vamos a coincidir, ¿sí? Más sin embargo, él hace mención ahí para poder ejemplificar y yo hago esta aclaración para que no nos vayamos a perder, ¿verdad? Las leyes que se van a citar en este documento son leyes mexicanas, precisamente porque el autor es mexicano, ¿sí? Pero es un muy buen material para poder nosotros entender la lógica jurídica y es un buen trabajo de investigación también. Menciona que contribución especial y contribución especial por mejoras figuran como elementos del juicio jurídico aludidos en el Código Tributario. El representado con el vocablo homicidio, que es un elemento del juicio jurídico significado en el artículo 123 del Código Penal, y el referido con el término patrono, integrante del juicio jurídico manifestado en el artículo 2 del Código de Trabajo, entre otros. Estas figuras jurídicas que tenemos acá, o conceptos jurídicos, sí existen en nuestro ordenamiento jurídico. Contribución especial sí existe en el Código Tributario guatemalteco, pero no en este artículo, ¿sí? Pero sí existe. También hago la aclaración que el delito de homicidio se encuentra dentro de los delitos de homicidios, perdón, sí, homicidios calificados, y realmente también lo tenemos en nuestra ley penal vigente, básicamente el Código Penal, también encontramos nosotros lo que es el homicidio. Posiblemente no vaya a estar en el artículo 123, pero sí existe en el Código Penal guatemalteco. Asimismo, el término patrono, si usted revisa su Código de Trabajo, va a encontrar la definición de qué es un trabajador y también va a encontrar el concepto jurídico de patrono. Por tanto, como les mencionaba al principio, derecho mexicano, derecho guatemalteco es semejante. Posiblemente sea una copia el de nosotros, ¿verdad? Porque México, ya saben ustedes que en cuanto a la evolución, va mucho más avanzado que nuestro país, ¿verdad? Incluso la ley de femicidio fue básicamente una copia del derecho mexicano. Pero bueno, encontramos acá entonces también el indirecto, si son elaborados por la ciencia o filosofía jurídica, pero que en todo caso se refiere a los directos. Por ejemplo, los conceptos de teoría de la pirámide jurídica, el juicio jurídico, tridimensionalidad del derecho, entre otros. Y el último, que sería la característica referencia axiológica jurídica, como concepto de que los juicios jurídicos tienen fundamento directo o indirecto en juicios jurídicos. Los mismos aluden directa o indirectamente a valores. Esta proposición se funda en que los juicios jurídicos aluden a valores y la expresión verbal de dicha significación constituye el medio que se sirve el Estado para realizar los valores que inspiran el derecho, bien común, justicia, seguridad jurídica, vida y libertad. Estos son principios filosóficos contenidos en el preámbulo de nuestra Constitución. Si usted quiere verificar, le invito a que vaya conmigo a la Constitución, al preámbulo, y usted va a encontrar que efectivamente
se promueven estos valores, llamados doctrinalmente principios filosóficos del derecho constitucional: bien común, justicia, seguridad jurídica, vida, libertad, etc. Muy bien. En el primer capítulo de esta investigación se desarrollaron estas otras propiedades del concepto: universalidad y predicabilidad. Estas también corresponden al concepto jurídico porque es un concepto, pero no se incluyeron en la numeración anterior de estas características porque están referidas implícitamente en las desarrolladas. La extensión del concepto jurídico alude a su universalidad, por la cual el concepto jurídico se cumple o realiza en varios sujetos u objetos. Y de esta surge su predicabilidad, por la cual el concepto jurídico puede predicarse, decirse o atribuirse de cada uno de los sujetos u objetos en que se cumple. Luego vamos a pasar a la clasificación de los conceptos jurídicos, ¿sí? Ya vimos la clasificación de concepto a concepto jurídico, pero dentro de los conceptos jurídicos existe otra clasificación también, y esa es la que vamos a abordar en este momento. Voy a solicitar entonces acá que nos apoyen. Vamos a buscar aquí al compañero Saúl Rivera, que nos haga favor de dar lectura al inciso C, división del concepto jurídico, hasta la palabra todos los seres humanos de tez blanca, por favor. No sé si estará por ahí el compañero Saúl Rivera. ¿Sí, licenciado? Sí, muy bien. Sí, División diga. hasta todos los seres humanos de tez blanca, por favor. Vamos a ver, ¿qué inciso es? Inciso C. Inciso C, universal es el concepto jurídico, ¿no? C1, C. El concepto jurídico divide de forma esa. Sí, por favor. Ok. División, inciso C. El concepto jurídico se divide de forma semejante al concepto estudiado en la lógica clásica, por razón de su extensión, comprensión, relación y los objetivos a los que refieren. Por su extensión, inciso C1. Universales son los conceptos jurídicos que se refieren a todos los individuos de una especie, género o clase. Verbigracia, los conceptos expresados con las palabras todos los seres humanos, que son un elemento del juicio jurídico referido el artículo 4 de la Constitución Política de la República, y el arrendatario, que forma parte del juicio jurídico expresado en el artículo 1890, 1890, parte del juicio jurídico expresado en el artículo 1890, el Código Civil. Las diferencias entre los vocablos aludidos son notorios. Son notorios al primero. Los antecedentes desde una perspectiva gramatical, el adjetivo cuantitativo, todos, y el segundo, el artículo que concuerda con el singular de sustantivo. El sustantivo el. Dichas palabras no cambian la extensión de conceptos referidos, aún por su expresión en plural o singular, ¿ya? Porque no existe otro concepto que sí la deduzca, el cual podría ser expresado gramaticalmente hablando por un objetivo cuantitativo. Por ejemplo, el concepto jurídico significativo con los vocablos
algún arrendatario o un adjetivo calificativo. Verbigracia, el concepto jurídico representado con las palabras todos los seres humanos de tez blanca. Eduardo García Maínez expresa Ahí los estamos. conceptos Ahí estamos jurídicos. bien. Gracias, muy amable. Entonces, importante acá notar que la primera división es por su extensión, ¿sí? Pero por su extensión encontramos a los universales. Y por universal, pues como lo mencionaba yo, hablamos en forma general. Todos los seres humanos, básicamente, son todos, ¿sí? Todos, no importa su sexo, femenino, masculino, no importa, ¿verdad? Su raza, su etnia, no importa su idioma, su color de piel, realmente no importa. Cuando menciona todos los seres humanos, está generalizando. Y a esto entonces nosotros entendemos que de esa forma tratamos lo que es la extensión. Por ejemplo, en nuestra Constitución encontramos muchos ejemplos de esta clase de conceptos. Artículo 4 constitucional, por ejemplo, encontramos nosotros libertad e igualdad. No lo vamos a copiar todo, pero establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales. Véase entonces que efectivamente, no sé por qué no me lo colocó acá, vamos a colocar verde. Todos los seres humanos son libres e iguales. En Guatemala todos son libres e iguales, ¿sí? Entonces, todos los seres humanos abarca a todos los seres humanos. No importa si es blanquito, si es morenito, ¿verdad? No importa si es un bebé, si es un ancianito, no importa si es una mujer, si es un hombre, todos los seres humanos. Aquí estamos frente a los conceptos, como lo citaba en el artículo, en el artículo, ¿verdad? Como lo citaba el autor, universales. Porque la extensión es de forma general, aplica a todas, ¿verdad? A un grupo, a un género, a una especie, eso implica básicamente a todos, ¿sí? Bueno, seguimos. Todavía tenemos acá un par de minutos. Entonces encontramos también en el segundo párrafo, Eduardo García Maínez expresa sobre los conceptos jurídicos universales que se pueden subdividir en genéricos y específicos, según estén referidos a géneros o especies, respectivamente, verbigracia. Los conceptos aludidos con las palabras trabajador y trabajadores campesinos, que son elementos de los juicios jurídicos representados en el artículo, bueno, ahí menciona la cita de ley, pero no la vamos a verificar porque ya les expuse que es del Código de Trabajo mexicano. El primero es género del segundo, que es una especie.
porque todos los trabajadores campesinos son trabajadores, mas no viceversa. Y con apoyo en los conceptos de género y especie desarrollan las relaciones entre conceptos estudiados en el primer capítulo de esta investigación. ¿Genéricos o especiales? Para ejemplificar los genéricos y especiales, lo que les mencionaba. Tenemos la ley, ¿verdad? Y del ordenamiento jurídico nosotros podemos ser específicos y colocamos entonces ley una ley constitucional, en este caso la ley de orden público, ¿verdad? Pero véase que cuando hablamos de concepto ley, de forma genérica. Si yo hablo de la ley, ¿verdad? Puedo referirme a cualquier ley, pero si yo me voy a lo específico, entonces yo ya refiero de una forma más limitada el concepto. Ley de orden público, ¿sí? Puedo citar también de entre tantas leyes, ley de emisión del pensamiento, ¿sí? Pero imagínense entonces aquí también, creo que, bueno, ya no me va a permitir hacer el dibujito. Pero, por ejemplo, si yo menciono leyes constitucionales, esta sería una especie. ¿Y cuál sería la clasificación? Ley de orden público, ley de libre emisión del pensamiento. ¿Qué otra ley constitucional conocemos, compañeros? ¿Qué otra ley constitucional conocemos? La ley de amparo. ¿Cuántas vamos? Ley de orden público, ley de libre emisión del pensamiento, ley electoral y de partidos políticos, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Creo que no me falta ninguna. Sí, creo que estas son las leyes constitucionales. Pero acá, ¿qué hicimos? ¿Partimos de qué? De la ley, ¿verdad? Siendo muy general, muy genérico. Y aquí ya fuimos un poco más específicos, ¿verdad? Y luego, aún más específicos, ya hicimos una delimitación hacia cuáles son las leyes constitucionales. Tenemos ley de orden público, ley de libre emisión del pensamiento, ley electoral y de partidos políticos, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Lo mismo que mencionaba el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo anterior mencionaba el trabajador. El trabajador de forma genérica. ¿Por qué de forma genérica? Veamos. Si nosotros en la legislación guatemalteca aplicamos ese ejemplo, trabajador, de forma genérica. Pero resulta que nosotros tenemos acá vamos a usar este color. Trabajadores del sector público y tenemos trabajadores de la iniciativa privada. Aquí estamos siendo genéricos. Trabajador. Hay trabajadores del sector público, trabajadores de la iniciativa privada. Y si quisiéramos ser aún más específicos,
venimos. ¿Quiénes son trabajadores de la iniciativa privada? Ya, colocamos ahí todos los tipos de trabajo que existen, ¿verdad? Los trabajadores campesinos, los trabajadores de servicios domésticos, trabajadores de maquila, etcétera, ¿verdad? Y de trabajadores del sector público hay una variedad también, pero vamos a estar delimitando. Y es por ello entonces que es muy importante primero saber qué es el concepto. Pero como estamos en lógica jurídica, ya no necesitamos profundizar tanto en el concepto de la lógica formal, porque realmente no nos daría tiempo. Inclusive la materia es lógica jurídica, no lógica, ¿verdad? Porque si no sería solo lógica. Pero necesitamos ir viendo temas de lógica formal, lógica clásica, para poder aplicarla a la lógica jurídica, ¿sí? Entonces, son conceptos que debemos de ir aprendiendo y repasando, porque en el campo de derecho de las ciencias jurídicas nos va a servir para poder entender todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, yo creo que hasta el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Repito que este contenido ustedes lo tienen directamente compartido ya en el Classroom por si quisieran ir avanzando en la lectura. Y de momento, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, compañeros. Caso contrario, pues vamos a dejar hasta acá la sesión y